Bueno, el tema es desigualdades. Eh, Les estaré dando conforme inicie el tema algunos conceptos y avanzaremos como que lo que son propiedades, operaciones, eso. Preguntas que tengan las pueden hacer mediante el chat escrita o si no, nuevamente realizar un ejercicio. Luego del ejercicio pueden consultarlo si gustan. Les daré su tiempo para unas dos o tres preguntas si las tienen. Si no, continuaremos. Empezaremos con este pequeño concepto. Desigualdad matemática es una proposición de relación de orden existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través de los signos. Desigualdad que, mayor que, menor que, o igual, menor o igual que, así como mayor o igual que, resultando en expresiones de valores distintos. Ahora bien, como ya vimos anteriormente, tenemos varios signos, como son menor que, mayor que, menor que. Ahora, ¿qué indican estos signos? Denotamos como A y B como números enteros real. Pueden ser fraccionarios también, pero serán números reales. El primer signo, A menor que, se lee A menor que, A es menor que B. El segundo signo, A, se lee A es menor o igual que B. El tercero, A es mayor que B. El cuarto es A mayor o igual que B. Ahora bien, se le llama desigualdad a cualquiera de las cuatro expresiones anteriores. Gráficamente, la desigualdad A menor que B, como un ejemplo, utilizando menor que, significa que el punto representativo de A en la recta real se halla a la izquierda del que representa B. Y la desigualdad A mayor que B, otro ejemplo, significa que el punto representativo de A en la recta real se halla a la derecha del que representa B. En este caso tengo una recta real eh, con dos puntos A y B. Supongamos que tenemos ya valores 3 mayor que 2. Entonces nos indica que el número 3 sería B y el número 2 sería A. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 2. Ya sea lo leamos de esta forma o sigue. 2 es menor que 3. Es de ver el intervalo como están los valores menores y mayores que representan. Ahora bien, ¿qué operaciones tenemos con desigualdades? Cuando se utilizan desigualdades o inecuaciones, deben tenerse en cuenta fundamentalmente las siguientes reglas. Aunque los enunciamos como un símbolo, se cumplen propiedades análogas con los tres símbolos. O sea, las del ejemplo como menor que, pero se cumplen todas las funciones con los cuatro símbolos que tenemos presentes. Ya veremos. Primera propiedad, digamos, si a los dos miembros de una desigualdad se les suma o resta un número, se obtiene otro. Es decir, si tenemos la desigualdad A menor que B y les sumamos a ambos lados un tercer valor C, obtenemos que la desigualdad se mantiene. Es decir, A más B siempre será menor que B más C, porque solo es la suma de un tercer valor. Debido a esta propiedad se pueden transponer términos como las ecuaciones, o sea, los elementos que están en un miembro sumando pasando al otro lado. Es decir, que quedan eliminando ciertos números ya al tener una ecuación. Aquí tenemos el ejemplo ya con números. Menos 3 es menor que 5. Entonces, aplicando la propiedad anterior, le sumamos un valor entero, que sería 4, un valor real. Como ven, lo sumamos a ambos lados, tanto a la izquierda a la derecha. Entonces, menos 3 más 4 es menor que 5 más 4. O realizando la operación, obtenemos que menos 3 más 4 es 1 y 5 más 4 es 9. Se mantiene aún el sentido del símbolo. Siempre será menor el de la de izquierda en este caso. O continuamos. Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por un número positivo, se obtiene otra desigualdad equivalente a la primera. Es decir, que siempre tenemos el ejemplo de A menor que B y con un tercer término C, que este será mayor que 0, ya sea lo multipliquemos o lo dividamos siempre a ambos términos, a ambos lados de la desigualdad, el sentido se mantendrá, ya sea en división o multiplicación, pero respetando que esto sea un número positivo. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos menos 2 es menor que 8. Lo vamos a multiplicar por este número 3. Menos 2 por 3 a ambos lados y 8 por 3. Obtenemos que menos 2 por 3 es menos 6 y 8 por 3 24.
Como ven, siempre se mantiene el signo del símbolo, porque observamos que menos 6 es menor que 24. De igual forma, si fuera división, siempre que sea un número positivo. Cuando cambia el sentido, si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por un número negativo, ahí sí, pues tenemos que el sentido de la desigualdad cambiará. Es decir, que tenemos el ejemplo de siempre A menor que B, y ahora sí que tenemos que un tercer término C será menor que C, ya sea que lo multipliquemos a ambos lados o lo dividamos a ambos lados, pues el sentido cambiará de esa. Es decir, tenemos este ejemplo, menos 10 es menor que 1, multiplicaremos por menos 2. Si se fijan a ambos lados de la desigualdad, tanto izquierda como derecha, entonces tenemos menos 10 por menos 2 nos da 20, menos por menos da más. Ahora al otro lado, 1 por menos 2 nos da menos 2. Y como ven, el sentido se cambia. En este caso primeramente era menor que. Ahora, al realizar la operación con el signo negativo, el sentido cambia de lugar. Perdón, el símbolo cambia de sentido. Ahora es mayor que. Y como podemos observar, se cumple la relación, porque 20 es mayor que menos 2. Y en el caso al inicio sí se cumplía de que menos 10 era sí menor que que 1, perdón. Ahí sí hay que tener cuidado cuando realizamos operaciones con un cambio de signo. Ahora bien, ¿qué propiedades tenemos? Esto, grosso modo, lo vemos que siempre utilizando el signo menor que, puede ser mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que. Siempre números enteros reales y utilizando un tercer término que es C. Tenemos la primera propiedad. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. El ejemplo. 3 es menor que 6 y 6 es menor que 14. Entonces podemos decir que 3 es menor que 14. Como ven, si se cumple la propiedad. Siguiente. Si A es menor que B y C es menor que D, entonces tenemos que si sumamos A más C, será menor que B más D. Como podemos observarlo, tenemos que 2 es menor que 6 y 3 es menor que 1. Son dos ejemplos de desigualdad aleatoria. Entonces, 2 más menos 3, o sea, 2 menos 3, el resultado va a ser menor que 6 más 1. Se cumplirá la propiedad. En la tercera, si A es menor que B, entonces A más una K, que sería en este caso, esta K representa cualquier número, sea positivo o negativo, siempre que esté sumando a ambos lados, no alterará el sentido ni la relación. El ejemplo, tenemos que 4 es menor que 7, entonces si sumamos una constante K a ambos lados, en este caso es 5, tenemos que 4 más 5 va a ser 9. Menor que, observamos que se mantiene la desigualdad siempre. 9 es menor que 12. La siguiente propiedad que nos indica que A es menor que B y K representa, como les digo, una constante cualquiera, menor o mayor que 0. Perdón, mayor que 0. Este caso es lo que vimos anteriormente, de que si multiplicamos la desigualdad por un número positivo, se mantiene el sentido. Es decir, que tenemos 2 menor que 5 y que tenemos que 4 es nuestra K, o sea, nuestra constante, es mayor que 0. Entonces 4 por 2 se mantendrá de la misma forma que 4 por 5. Por 4 por 2 es 8. Va a ser menor que 4 por 5, 20. Como ven, se mantiene. Se cumple la propiedad. El siguiente, si A es menor que B y K es menor que 0, es la siguiente propiedad. Cuando cambia el sentido del símbolo o multiplicando ambos lados por una constante negativa, por así decirlo, cambia el sentido. El ejemplo que tenemos es 2 menor que 5 y 4, nuestra constante K, es menor que 0. Entonces, al realizar el producto a ambos lados de menos 4 por 2 y al lado derecho tenemos menos 4 por 5, como ven, el sentido tiene que cambiar de orientación. Si antes era menor que, ahora será mayor que. Comprobemos, menos 4 por 2 es menos 8. Será mayor que
Menos 4 por 5 es menos 20. Como observamos, es mayor, se cumple, menos 8 es mayor que menos 20, se cumple la desigualdad y se cumple la propiedad. La última tenemos, si A es menor que 0 y B es mayor que 0, entonces tenemos que A menor que B, tendremos la probabilidad de que A al cuadrado será menor que B al cuadrado. Es decir, que si tenemos menos 2 es menor que 0, nuestro primer ejemplo de A, y 3 es mayor que 0, nuestro ejemplo, segundo ejemplo, entonces menos 2 es menor que 3, se cumple la desigualdad. Si lo elevamos ambos términos al cuadrado, se cumplirá siempre la desigualdad que será menor que. Si fuera mayor que, se tendría que mantener siempre. No cambien el signo, hay de tener en cuenta esas propiedades, ya que a la hora de realizar nuestros ejercicios o operaciones, nos facilita y cumplimos con las reglas que son a obtener nuestra solución correcta. Ahora bien, lo que siguiente son los intervalos. Relación de orden en los números reales permite definir algunos conjuntos de números reales que tienen una interpretación geométrica sencilla en la recta real y se utilizan en ecuaciones y funciones. Tenemos 8 intervalos. Intervalo cerrado, nos vamos a ver, se representa cuando tenemos una desigualdad que x será el valor a encontrar de la función o de la desigualdad. Es mayor o igual que a y a la vez es menor o igual que b. Se representa por corchete cerrado. Cuando es intervalo cerrado son corchetes cerrados. O en la recta real también puede denotarse con circulitos eh, llanos, digamos, completos. Intervalo abierto, como podemos ver, A es menor que X y X es menor que B. Lo que cambia es el palito de abajo, ya no es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución o el intervalo son todos los números comprendidos entre A y B, excepto de A y B mismos. Por eso están abiertos, o el círculo sin rellenar, porque no se toman en cuenta en la solución. Intervalo abierto a la izquierda, tenemos que X es mayor que A y menor o igual que B. Entonces, como estamos viendo que cuando es menor o igual, mayor o igual, o tiene la rayita abajo, el intervalo ya cerrado o el círculo relleno, digamos cerrado prácticamente. Entonces el paréntesis, como podemos ver, va cerrado del lado de B, más no en el lado de A, que va abierto. Es decir, que la solución toma en cuenta todos los valores entre A y B, incluyendo a B, pero sin incluir a A. De igual forma, el siguiente intervalo, abierto a la derecha, es decir, que está abierto el lado de B, más no el A, está cerrado. Es decir, la solución incluye todos los valores desde A hasta B, incluyendo A, pero B está abierto, o sea que en la solución no lo incluye. Ya lo veremos más adelante en los ejercicios. Los siguientes intervalos son intervalos llamados infinitos. ¿Por qué? Porque son solamente que representan que X, como les digo, que será la solución de la desigualdad de la función, nos indica que X es mayor o igual que A, solo tenemos un número, es decir, que si tenemos que X fuera mayor o igual que 3, entonces X puede tomar cualquier valor desde 3 hasta más infinito. Puede tomar 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta más infinito. Y como es mayor o igual que, el intervalo está cerrado por el lado de A y abierto hacia más infinito. De igual forma, cuando está, y si no se toma en cuenta, es decir, que solamente fuera X mayor que A, no lleva al igual. Es decir, que la solución toma en cuenta los valores desde A sucesivamente hasta más infinito en este caso, pero sin incluir A mismo, no como el caso anterior que sí lo incluía. Ahora bien, en intervalos infinitos del lado izquierdo, tenemos que serían para todos los valores de X menor que A, es decir, que si que tuviéramos X menor que 1, digamos, entonces la solución incluye todos los valores a partir de 1, incluyendo, porque como es igual, menor o igual que, puede ser 1, 0, menos 1, menos 2, así sucesivamente hasta menos infinito. Va cerrado por el lado derecho de A y abierto siempre de lados infinitos. Nunca puede ir cerrado un intervalo infinito, siempre tiene que ir abierto. De igual forma, cuando no es tomado en cuenta el valor de A, X es menor que A. Entonces la solución es todos los valores desde A
hasta menos infinito, pero sin incluir el a. Solamente está representativo. Ahora bien, ya pasando, teniendo en cuenta todo lo anterior, pasamos a lo que necesitamos realizar. La resolución de desigualdades. Son tres casos que tendremos de primer grado, segundo grado y de cociente. Como primero lo tenemos, básicamente lo que se realiza es encontrar el conjunto solución de lo que se nos da planteado el problema. En este caso les pongo de primer grado. Tenemos que el problema es 2 más 3x es menor que 5x más 8. Entonces, en este ejemplo va detallado, por así decirlo. Lo que buscamos es dejar de un solo lado las x y del otro solo los números. Es decir, que a un lado, digamos al lado izquierdo, vamos a dar x solita, sin nada más, sin ningún número, ningún signo. Y del lado derecho vamos a dejar los números. Cualquier número que sea operación, multiplicación, división, pero lo más simplificado que se pueda. Es lo que buscamos para lograr solucionar los problemas normalmente. Y luego representarlos en recta así para encontrar ese conjunto de solución, que es lo que nos piden normalmente. Ahora bien, tenemos este. ¿Cómo llegamos a solucionarlo? Primeramente podemos observar que lo que quiero es dejar la x sola. Entonces puedo empezar eliminando los números que están sumando, multiplicando, dividiendo. En este caso tenemos un 2 del lado izquierdo, donde quiero dejar a la x sola. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos a ambos lados menos 2. Recuerden cumplir con la propiedad de sumar a un lado, se suma a ambos lados. Y si queremos restar de un lado, tenemos que restar los ambos lados. Por eso, al utilizar 2, restamos menos 2 a ambos lados y eliminamos este 2. Solo nos quedará 3x menor que 5x más 8 menos 2, o sea, que será 6. Observamos que nos queda 3x menor que 5x más 6. Ahora bien, ¿qué queremos ahora hacer? Necesitamos mover esta x para este lado, para la izquierda. Entonces restamos a ambos lados menos 5x. Como acá está sumando, lo que necesito es eliminarla de acá. Entonces le resto de igual cantidad, o sea, menos 5x. Y a este lado también le tengo que restar menos 5x. Entonces me queda 3x menos 5x menos 2x menor que, aquí como se me eliminó completamente, solo me queda el 6. Y lo podemos observar acá. Tenemos ahora menos 2x menor que 6. ¿Qué necesitamos ahora? Eliminar este menos 2. Como les decía, tiene que quedar la x solita, sin ningún número, sin ningún signo. Entonces, para eliminarlo, simplemente dividimos a ambos lados por menos 2. Y recuerden la propiedad de que como multiplicamos o dividimos por un signo por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Es decir, que aquí al tener los menos 2 entre menos 2, se nos elimina y nos queda x. Pero este signo cambiará. Y 6 menos 2 nos queda menos 3. Ahora bien, como pueden observar, el signo cambió de sentido. Ya no es menor que, ahora es mayor que. Y como observamos, ya tenemos la x sola, es lo que buscamos, y aquí ya tenemos simplificados los números. Entonces tenemos que x es mayor que. Como miramos anteriormente, podemos ubicarlo en la recta real. Ubicamos el número 3 primero, ¿va? Para saber qué número puede tomar. Dice que x es mayor que 3. Entonces x puede tomar 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta más infinito. Entonces el conjunto de solución es desde menos 3 hasta más infinito. Abierto. ¿Por qué? Porque no observamos ningún signo de igual acá. Solamente es mayor. Entonces la solución de este ejercicio viene dado por menos 3 abierto hasta más infinito abierto. No sé si tendrán dudas en cuanto a esto o las propiedades o cosas así. Tenemos que 2x menos 5 dividido entre 3 es menor que x más 1. Como continuamos, les decía, tenemos que dejar la x sola. Como primer paso podemos ver que este 3 lo podemos eliminar multiplicándolo por otro 3 acá. Y como tenemos que multiplicar a ambos lados por todos los términos, deben agruparlo en paréntesis. O sí, paréntesis, para que no olviden que este 3 está multiplicando todo lo del lado izquierdo y todo lo del lado derecho.
Algunas veces tienen la confusión de que solo multiplican 3 por 2x, 6x y hasta ahí lo dejan, pero no, en realidad están multiplicando todo. Así, aquí olvidé ponerle paréntesis. Entonces observamos que este 3 se nos elimina con este, porque 3 entre 3, 1, no nos queda. Y 3 pasa a multiplicar a x más 1, de esta forma. Se nos eliminó el 3 dividiendo aquí, y tenemos que ahora que 3 por x y 3 por 1. Tenemos ya aquí simplificado. Ahora tenemos que pasar esta x, 3x al lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a restarles a ambos lados menos 3 para poderlo eliminar de este lado. Menos 3x, perdón. Y así se nos elimina teniendo finalmente esto. Aquí lo resolví al revés, perdón. ¿Qué hice acá? Pasé el 2x al lado derecho. Le sumé a ambos lados menos 2x. Y sí, tenemos que, de la misma forma, de una sola vez se puede pasar el 3 al lado izquierdo. Es decir, le sumamos 3 acá y le restamos 3 acá. Nos elimina 3 menos 3, entonces elimina lo derecho. Y al lado izquierdo nos queda menos 3, este de acá, con el menos 5 que ya traíamos, que este de acá. Y como pasamos al lado izquierdo el 2x, nos queda negativo. Y aquí solo simplificamos, menos 3, menos 5, menos 8. 3x menos 2x, solamente nos queda la x. Y ya con esto podemos tener que la x está sola y ya tenemos la solución. Entonces, como podemos ver, vamos a hacer una línea acá. Ay, disculpame, pongo la propia. Tenemos que menos 8x es menor que, menos 8, perdón, es menor que x. Es decir, que 8 va a tomar todos los valores de x, va a tomar todos los valores de 8 hacia la derecha. Es decir, va a tomar menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, 0, 1. ¿Por qué? Porque está diciendo que x es mayor que menos 8. Aquí está al revés. Puede ser también así. X es mayor que menos 8. Es lo mismo, solo que escrito, digamos, del sentido contrario. Entonces la solución va a ser que para todos los valores desde menos 8, como ven, no tiene ningún signo de igualdad, perdón. Entonces el corchete va a ir abierto. Es desde menos 8, tomando en cuenta menos 7, menos 6, menos 5, 0, 1, 2, 3, hasta más infinito. No olviden ponerle los signos acá, al más y al menos infinito, porque si no nos toman en cuenta. Y esa sería la solución. Menos 8 abierto hasta más infinito abierto. Si tienen dudas pueden consultarlas, si no continúo con tercer ejemplo. Disculpe, no entendí la parte en el ejercicio anterior donde le resté menos 3. Perdón, en ese ejercicio, ¿verdad? Sí, es que aquí lo denoté mal, por eso es que lo había digitado de una forma y lo está viendo de otra forma ahorita. Solo lo voy a limpiar para explicarle. Tenemos acá, ya luego de haber simplificado 3 por x, 3x, 3 por 1, 3. Entonces, lo que en ese caso dice puede pasar de esta x al lado derecho. Todas las x las dejé del lado derecho y todos los números del lado izquierdo. Para entonces necesito eliminar del lado izquierdo esta 2x. Como está positiva, entonces le resto 2x. Y a este lado también le voy a restar 2x. ¿Por qué? Porque hay menos 2x más 2x, aquí se me elimina. Y aquí me queda 3x menos 2x, como observamos al lado derecho. Y los números, al lado derecho tengo este 3, necesito pasarlo al lado izquierdo. Entonces a este lado le sumo un 3. Como estoy, un menos 3, perdón. Como lo estoy sumando al lado derecho, tengo que restarle también al lado izquierdo el mismo valor para no alterar la desigualdad, aplicando las propiedades. Entonces ya podemos observar que aquí más 3 con menos 3 se nos elimina. Y del lado izquierdo tenemos un menos 3 menos 5, que es lo que tenemos acá en mano derecha, podemos observar arriba. No sé si ahí ya se ubicó o vimos cómo era. Sí, ya, gracias. Ok.
Entonces continuamos con el tercer ejemplo. Tenemos que un medio de x más 2 es menor o igual que un cuarto de x más 3. Aquí es lo mismo que tengamos x sobre 2. Se lo puse así para que vean que es la misma cosa y no cambia realmente, sino que solo como presentamos los números. Porque hay veces que sí los confunden, piensan que el en medio no debe realmente ahí o cómo va. Entonces, ¿qué tenemos realmente? Aquí ya lo pasamos de solo. Al lado izquierdo tengo las x. Voy a dejar pasar un cuarto de x al lado izquierdo. Entonces, como quiero eliminarlo del lado derecho, le resto un cuarto de x. Y para no alterar la desigualdad, al lado izquierdo solo le resto un valor del mismo valor. Es decir, menos un cuarto de x. Entonces ya menos un cuarto de x más un cuarto de x se nos elimina. Nos queda de esta forma. Y el 2 pasa al lado izquierdo, perdón, al lado derecho. ¿Cómo lo elimino del lado izquierdo? Los tengo sumando, entonces le resto un menos 2, o le sumo un menos 2, sería lo mismo. Tenemos menos 2 más 2, se me elimina, pero no puedo dejar el lado derecho sin ese menos 2, porque si no alteraría la desigualdad o la ecuación. Por eso tenemos luego que tenemos el siguiente paso, un medio de x menos un cuarto de x. Ya vimos cómo lo pasamos. Menor o igual que, se mantiene el sentido del símbolo porque no hemos multiplicado ni dividido por ningún signo negativo, por un número negativo. El lado derecho tenemos 3, que ya lo teníamos, menos 2. Ya vimos cómo pasamos el 2 a este lado. Ahora simplificamos, menos un medio de x menos un cuarto de x, nos queda un cuarto de x siempre. Menor o igual que 3 menos 2 nos da 1. Ya tenemos prácticamente resuelto porque la x ya solo tenemos, está dividiendo un número acá, que sería el 4. Entonces para eliminarlo, el recíproco de la división es la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar todo este lado por un 4 positivo, porque este 4 es positivo, entonces no me altera nada. Y para no alterar la desigualdad, tengo que multiplicarlo al lado derecho también. Así ambos lados de la desigualdad está equilibrada. Entonces 4 por un cuarto es 1, se me eliminan, queda x solamente. Menor o igual que 1 por 4 queda 4. Teniendo finalmente esto. Y como ven, la x ya está ya sola. ¿Qué nos indica esto? Aquí en la recta podemos observar que ubicamos el 4. Yo normalmente cuando hago ejercicios hago la recta, ubico el 0 y ubico el número que tengo. En este caso es 4. Esa línea. En este caso es 4, que lo tengo acá. Me está diciendo que x va a tomar valores que menor o igual que 4. Entonces los números menores que 4 tengo acá un 3, un 2 y un 1. Tengo 0, tengo menos 1, menos 2 y así sucesivamente hasta menos infinito. Entonces, ¿qué valores me toma x? Me toma valores, perdón, me toma valores de 4 porque es mi número positivo, con corchete cerrado o intervalo cerrado porque es una desigualdad que tiene menor o igual que, entonces nuestro corchete va cerrado. Entonces toma valores desde 4 hasta menos infinito. Esa sería la solución de este ejercicio. Como ven, solamente es de dejar la x solita cuando es ecuación de primer grado, y vamos a pasar a la de segundo. Y finalmente ver qué valores puede tomar x. Para solventarlo es más fácil hacer la recta como les indiqué acá. Así no se confunde uno y está más explicado realmente.
Vamos a continuar con las de segundo grado, o si tienen dudas me las pueden hacer saber. Ya los de segundo grado sí necesitamos un poco más de práctica en cuanto a factoreo y álgebra. Por eso tenemos que haber visto primero álgebra, casos de factoreo. Como ven, tenemos el primer ejemplo. Siempre vamos a encontrar lo que es el conjunto de solución, que sería todos los valores que X cumple la desigualdad. O sea que necesito aquí averiguar qué valor de X o qué valores me cumplen esta desigualdad. Acá observamos que X al cuadrado menos 4X más 3 es menor o igual que 0. ¿Cómo solucionamos esto? Lo primero que debemos hacer es factorizarlo. Entonces vamos a encontrar lo que son raíces. Bueno, en este caso el problema ya está ordenado, por así decirlo. Ya tenemos que al lado derecho o al lado izquierdo, independientemente, pero un lado tiene que estar 0 completamente. No tiene que haber ninguna X y ningún número. Y todos los demás términos al lado izquierdo, siempre que sean desigualdades de segundo grado. Entonces ahorita ya está ordenado. Tenemos un lado 0 y al otro lado todos los términos. Segundo paso, tenemos que encontrar las raíces de los términos. Eso se encuentra factorando. Se llaman raíces o números críticos. Es decir, que un número crítico o una raíz es un número tal que su valor hace 0 toda la ecuación. Como tenemos aquí el ejemplo, les pongo aquí estos corchetes, denotando un caso de factoreo que tenemos que haber visto o ya hemos visto realmente. Aquí le voy a poner una R, cualquier número real. Que las raíces son todos estos factores en estos corchetes que nos hacen 0 la desigualdad. Ya vamos a ver este ejemplo. Tenemos que x al cuadrado menos 4x más 3 es menor o igual que 0. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues factorizando, como les decía. De entrada tenemos que saber qué caso de factoreo podemos utilizar. En este caso utilizamos el que, bueno, es conocido como los cascarones o los huecos, en el cual que tenemos dos paréntesis, como los indicaba acá, dos paréntesis, los voy a poner acá. Dos paréntesis, tomamos la raíz de la variable, o sea que el primer término al cuadrado, convocamos la raíz de s, luego tenemos que poner los signos correspondientes. El primer signo lo obtenemos más por menos, o sea, el más de acá por el menos nos da menos. Ahora el segundo signo lo tenemos menos por más, nos da menos. Y aquí podemos observar lo que tenemos acá, los signos menos y menos. Ahora, ¿cómo obtenemos estos valores? Este 3 y este 1. Según el caso de factoreo nos indica que tenemos que encontrar dos números, ¿sabes qué? En este caso son sumados, aunque sean signos, pero van realmente sumados, nos da el valor de 4. Y a la misma vez multiplicados nos den un valor de más 3. Y tenemos que encontramos que 3, esto con práctica se encuentra, que 3 y 1, ¿por qué? Si sumamos menos 3 menos 1, nos da menos 4. Y si multiplicamos menos 3 por menos 1, nos da más 3. Es decir, que nos dan estos valores correspondientes de acá. Ahora bien, como les comentaba, que siguiendo los pasos de tener para encontrar la solución de segundo grado, ya tenemos lo que se llama factorizar o toda la desigualdad. Es decir, ya no hay ningún número suelto, ni ninguna x elevado al cuadrado o cubo. Bueno, en este caso cuadrado tienen que ser, sino que están ya representados en lo que son factores para encontrar lo que son las raíces o números críticos. En este caso los vamos a llamar números críticos. ¿Cómo los encontramos? Tomamos cada corchete y lo igualamos a 0. Es decir, que primero tomemos el corchete de x menos 3. Tenemos x menos 3, lo vamos a igualar a 0, porque está igualado a 0. Entonces vamos a dejar sola la x para encontrar el número crítico. Tenemos que x va a ser igual, este está restando acá, pasa al otro lado a sumar.
entonces pasa a ser positivo. Entonces x es igual a 3. Ya tenemos el primer número crítico. El segundo es x menos 1. Es igual a 0. Como les decía, para encontrar las raíces tenemos que igualarlo a 0. Y dejamos sola la x, es decir, x será igual a 1, porque está negativo, al lado derecho pasará a positivo. Entonces, estos serán ya no tenemos más factores, estos serán nuestros números críticos. Son x y 1, positivo. Ahora bien, necesitamos analizar las soluciones o posibles soluciones que tenemos en el cuadro de variabilidad. Ahora eso primero para poderlo ver mejor. En el cuadro simplemente colocamos lo que son estas raíces, x menos 3, x menos 1, y ambas, y el producto de ambas, como está indicado en la desigualdad aquí al final, cuando ya tenemos factorizado todo. Puede ser multiplicado o dividido, ya sea el caso dependiendo del caso, perdón. Entonces, ¿cómo construimos esta tabla que tenemos acá? Siempre debemos construir esta tabla por ecuaciones de segundo grado. ¿Qué tenemos? En la primera columna tenemos factores. Factores les he llamado a estos corchetes que están acá. Tenemos x menos 3, x menos 1, y como les decía, el producto de ambos al final. Segundo, tenemos que trazar estas líneas. Perdón que no haga recto, pero me falla el pulso mucho. ¿Qué colocamos en estas líneas? Esta es una recta real, básicamente. O sea, están representados todos los números reales. Es una fecha, ustedes me entienden. Entonces colocamos primeramente el menos infinito, porque es el signo que nos representa todos los valores negativos. Al más derecha, hasta el lado más derecho, o sea acá, tenemos más infinito. No recuerden ponerle el más, si no está malo, como les digo. ¿Y qué colocamos en medio? En medio colocamos nuestras raíces, en orden claro está. Nuestras raíces son 3 y 1, entonces colocamos 1 y 3. Ahora bien, realizamos el cuadro, o sea, trazamos esta recta acá, toda esta línea, y cerramos el cuadro. Es una cuadrícula nos queda básicamente, se llama matriz de variabilidad. Teniendo en cuenta esto, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos encontrar los signos de acá adentro, de cada uno de estos, y luego analizar cuál nos sirve. En el primer intervalo tenemos, estos son nuestros intervalos. Tenemos un intervalo, dos intervalos y tres intervalos. Nuestro primer intervalo es desde menos infinito hasta 1, más 1. Tenemos que tomar un número contemplado entre este intervalo sin incluir los extremos. Y un número pequeño, fácil, ¿va? En este caso yo veo que aquí tengo el 0, entre menos infinito y 1. Que es este acá está. Porque es más fácil. Entonces vengo yo y lo sustituyo en este valor, en esta x. Entonces tengo 0 menos 3 va a ser igual a menos 3. 0 menos 3, menos 3. Lo que nos interesa en este caso es el signo. Vemos que nos da un signo negativo, entonces acá ponemos menos. Ahora bien, el segundo ejemplo. El segundo factor, perdón. Siempre tomando el mismo número que utilicé para el factor anterior por facilidad. Sustituyo 0 menos 1. Al realizar la operación nos da menos 1. Me interesa el signo. Es negativo. Para disculpar ahí. Ahora bien, ¿cómo encuentro este tercer término? Puedo encontrarlo sustituyendo el mismo 0 aquí en el factor. 0 menos 3, 0 menos 1. O simplemente yo veo que aquí están multiplicando este factor con este factor. Es decir, menos por menos me va a dar más. Y así tenemos el primer signo de la primera cuadro. O del primer intervalo, desde menos infinito hasta 1. Vamos con el segundo. Como les decía, de utilizar un número contemplado este intervalo. En este caso es desde 1 hasta 3. Solamente tengo el 2. Tengo 1.5, 1.1, pero muy complicado estar ahorita sumando. Igualmente cuando estoy haciendo un ejercicio no lo voy a realizar así, sino que busco lo más facilidad que nos ayude más rápido. Tenemos el 2 acá. Sustituyo de nuevo.
2 menos 3 va a ser igual menos 1, entonces aquí es signo negativo. En el segundo factor, 2 menos 1 es igual 1, positivo, entonces aquí va positivo. Y el tercer término, como les decía, multiplicamos menos por más, me da menos, y ya lo tengo. Vamos al tercer intervalo, que le contempla desde 3 hasta más infinito. El número más pequeño utilizo yo siempre, en este caso es 4. Siempre voy a sustituir en las raíces 4, en los factores, perdón, 4 menos 3. Esto nos da un valor de 1, positivo. Lo que me interesa es el signo, más no el valor. Igual es de realizar bien la operación, si no vamos a tener mal el signo. El segundo factor, x menos 1. Sustituyo x por 4 menos 1. 4 menos 1 me da 3. Entonces es más 3, un valor positivo. Y el tercer factor, más por más, da más. Y ya tenemos los signos de nuestra tabla, un matriz. Ahora bien, esta no es la solución. La solución es encontrar que, como nos indica este desigualdad de acá, todos los valores menores o iguales que 0. Es decir, que va a tomar los valores negativos, porque son menores que 0. Y en la tabla vamos a ver en el último cuadro, es decir, donde está nuestro factor, que este factor es lo mismo que tengamos esto acá. Vamos a buscar el signo negativo. En este caso, ¿en qué intervalo se cumple el signo negativo? En este caso vemos que está contemplado entre 1 y 3. Es decir, que aquí tengo 1 y 3. Entre esos valores nos da un valor negativo. Esos serían nuestros conjuntos de solución. ¿Por qué? Porque el intervalo es desde 1 hasta 3. 1,3 sería. Y como van a ir los corchetes, van a ir cerrados, abiertos, abierto un lado, abierto, cerrado el otro, pues el signo de desigualdad nos indica que es menor o igual que. Entonces, el signo de igualdad nos indica, este igual de acá abajo, nos indica cómo van a ir los corchetes. Y como es menor o igual que, van cerrados de ambos lados. Y este es nuestro conjunto de solución. ¿Cómo comprobamos si está bueno? Tomamos un número de intervalo para comprobarlo. Utilizamos el 2. Entonces tenemos, lo comprobamos en nuestra primera ecuación, que sería x al cuadrado menos 4x más 3 menor o igual que 0. Puede ser el 1 también, porque el conjunto de solución lo contempla. Utilicemos el 1 para hacer más facilidad. Entonces vamos a expresar esto acá abajo. 1 al cuadrado menos 4 por 1. Estoy sustituyendo el 1 en el ejemplo, perdón, en el programa original. Entonces 1 al cuadrado es 1. 4 por 1, 4. Y más 3. Menor o igual que 0. 1 menos 4, menos 3. Más 3 nos da 0. Esto no es menor que 0, pero sí es igual que 0. Ahí me cumple la desigualdad. Ahí podemos haber comprobado que está correctamente el ejercicio. No sé si tienen dudas en este punto o... Yo tengo dos dudas. ¿Sí? La primera es de que cómo se dio cuenta que esos eran los conjuntos de solución sobre los signos que dijo. En esta parte de acá, ¿verdad? El conjunto de solución. Sí, porque como se explicaba que el ejercicio me pide todos los valores menores o iguales que 0. Y esta tabla está diseñada tal que los signos de acá abajo nos va a indicar los intervalos que son correctos. El signo me indica cuál voy a tomar yo. En este caso, como me dice que necesito valores menores o iguales que 0, o sea, valores negativos, al tener ya la solución acá, veo que el intervalo que me da negativos, o sea, valores negativos, es el intervalo desde 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque al realizar las operaciones anteriores veo que acá es un número negativo, es un signo negativo. Si este caso hubiera sido que me hubieran pedido mayor o igual que, entonces
yo vengo a ver a la tabla, a este punto, los valores, perdón, los signos positivos, porque son los que me tienen en cuenta mayor o igual que. En este caso serían estos dos de acá. Pero en esas teníamos que era menor o igual que. Por eso el único intervalo que me cumplía era desde 1 hasta 3. Por eso está bien dividido aquí el cuadrito para que estén bien ordenado, por así decirlo. No sé si entendió o le ayudo. O sea que vio el signo negativo, el primer signo negativo, que está en el intervalo de 1 y 3. Toma en cuenta este que está acá abajo. El último cuadro. Toma en cuenta signo negativo, el donde tengo un signo negativo. Y yo veo que tengo signo negativo solamente entre el intervalo desde 1 hasta 3, más no en el intervalo desde menos infinito hasta 1. ¿Por qué? Porque aquí abajo, que es ya como solución, tengo un valor positivo, no me sirve. Entonces el único que me sirve es desde 1 hasta 3. Ya, gracias. La otra pregunta que tenía era con el ejercicio anterior, pero no sé si hacerla ahorita. Este es el anterior de la recta que les explicaba. Es lo mismo. Para el segundo ejercicio no tenemos que x al cuadrado menos x menos 1 menor que 0. Este ejemplo se los puse porque de utilizar lo que es la fórmula de la raíz cuadrática. Es otra forma para poder resolver estos ejercicios. ¿Por qué? Porque este factor, este término no se puede factorizar. Es decir, no tiene raíces racionales. Una pregunta. Sí, disculpa. Para el momento de hacer la factorización, podemos hacerlo factorizándolo como lo hizo en el ejemplo que nos acaba de dar anteriormente, que es el ejemplo 2, y también por la fórmula general. Digo, las dos formas son correctas. Sí, pero dependiendo del ejercicio sí va a ver que es más rápido, o sea, la va a hallar solo con verlo factorizando, porque si utilizamos la fórmula cuadrática hay que encontrar nuestro valor de A, nuestro valor de B y nuestro valor de C. A, recuerden que es nuestro valor que está acompañado a la x cuadrado. B es nuestro valor que está a la par de x y C es nuestro número independiente. Es más tedioso, van a tener que estar ahí. Esto lo utilizamos como último recurso, pero cada quien se copia mejor como lo resuelva o como lo sienta más rápido. Entonces continuamos en este. Sabemos que la fórmula cuadrática es x igual menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, dividido todo entre 2a. Entonces necesitamos identificar quién es a, quién es b y quién es c. En este caso, aquí le voy a poner a, b y c. A, nuestro número que está a la par del cuadrado, de la x al cuadrado, es 1. B, nuestro número que está a la par de la x sola, perdón, sin exponente, es 1. Menos 1, no olviden los signos. Y nuestro C, valor C, número solo, por así decirlo, es menos 1 también. Todos son 1, puse fácil ahí para no complicar mucho. Y sustituimos ya en la fórmula. Menos B, es decir, menos 1 por B, menos 1, nos da 1. Más o menos la raíz de b al cuadrado, b al cuadrado es menos 1, perdón, al cuadrado nos va a dar 1 siempre, es este 1 de acá. Más 4, ¿por qué más 4? Tenemos el término menos 4ac, es igual a menos 4 por a. ¿Quién es a? A es 1. ¿Quién es c? C es menos 1. Menos 4 por 1, menos 4 por menos 1, va a 4 positivo. Por eso aquí tengo, ignoren esto, por eso aquí tengo más 4, dividido entre 2, porque abajo tenemos el término 2a. 2 por a, que a vale 1, nos da 2, simplemente. Y ya tenemos nuestro, por decirlo así, con lo que vamos a jugar. Recuerden que como tenemos más o menos este signo de acá, es decir, tenemos dos soluciones. Todas las desigualdades, ecuaciones, tienen igual número de soluciones dependiendo de su grado. Las de primer grado solo tienen un número de solución
Las de segundo grado tienen 2 soluciones, tercer grado 3 soluciones y así sucesivamente. En este caso, más o menos, es lo que nos indica las 2 soluciones. Les voy a poner el ejemplo anterior. Nuestras 2 soluciones eran x igual a 3 y x igual a 1, que son nuestros números críticos. Igualmente acá necesitamos encontrar los números críticos o raíces. Con la fórmula cuadrática lo encontramos directamente. Tenemos el término x será menor que 1 más o menos raíz de 5 dividido entre 2. Entonces observamos que los números críticos van a ser, la fórmula cuadrática lo da de una sola vez, pero solo funciona para, bueno, funciona para todos, pero es más rápida para cuando son decimales que nos quedan, por así decirlo, porque como les decía, este no lo podemos factorizar. El primer número crítico es 1 menos raíz de 5 dividido entre 2. El segundo número crítico es 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Lo que cambia realmente es el signo. Ahora bien, analizando las posibles soluciones. Esto cuadro igual al anterior. Escribimos nuestro factor, en este caso es nuestro término completo, x al cuadrado menos x menos 1 menor que 0, y escribimos nuestra recta real, en el cual indicamos el menos infinito, a la más derecha el más infinito, y en medio ubicamos, este está movido, pero acá, y en medio indicamos nuestros números críticos. En este Disculpe. caso es menos, perdón, 1 menos raíz de 5 dividido entre 2 y 1 más 5 dividido entre 2. Empezamos a ubicar los signos. ¿Para qué? Porque los signos, como les decía, nos darán el intervalo donde se cumple nuestra desigualdad. En este caso buscamos ¿qué? Valores que sean menores que 0. Entonces, luego de comprobar los signos, vamos a ver cuáles se cumplen menores que 0, o sea, dónde nos queda un signo negativo. Entonces venimos a probar acá nuestros intervalos. Nuestro primer intervalo es desde menos infinito hasta 1 menos raíz de 5 dividido entre 2. Tengo que tomar un número contemplado entre estos dos números. El número más fácil es menos 1, porque está más a la derecha. Entonces vengo yo y sustituyo en la ecuación menos 1 al cuadrado menos factor multiplicado por menos 1, porque ese menos es de la operación. Menos 1, 0. Menos 1 al cuadrado da 1. Menos por menos 1 nos da 1, es decir, más 1. Menos 1, que es el último término. Menos 1 más 1, 2. Menos 1 nos da 1. ¿Qué signo tiene este número? A mí me interesa saber el signo del número. Es positivo en este caso. Ahora bien, vamos con el segundo intervalo. El segundo intervalo está contemplado. Intervalo posible de solución, no es que sería la respuesta aún. En nuestro intervalo está contemplado entre 1 menos raíz de 5 dividido entre 2 hasta 1 raíz de 5 más raíz de 5 dividido entre 2. ¿Qué número se encuentra entre estos dos? Pues bueno, aquí tengo un negativo y aquí tengo un positivo. Aquí tendré un número 0. Es más fácil para poder comprobarlo. Es decir, sustituyo ahora en la ecuación para encontrar el signo que corresponde acá. Tengo que x al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado menos 0 de la x menos 1 menor, bueno, eso no importa, menor que 0. 0 al cuadrado, 0 menos 0 va a ser 0 menos 1. Entonces solamente 0 menos 0, 0. El único que nos queda es este menos 1. Tiene signo negativo. Ya tengo mi segundo signo. Ahora he encontrado el tercer signo en el tercer intervalo. ¿Cuál es mi tercer intervalo? Es el que está contemplado entre 1 más raíz de 5 dividido entre 2 hasta más infinito. ¿Qué números puedo poseer acá? Bueno, pues como ya te empiezo a tener números positivos, voy a tomar en cuenta el más cercano o el más pequeño. En este caso fue un 2. Vengo yo y sustituyo en la ecuación para encontrar mi signo de acá. Tengo x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado menos x, en este caso va a ser 2 menos 2
Siempre utilicen paréntesis cuando sustituyen los valores, que en alguno de esos se nos va un signo y ahí sí la regamos bien ya, porque no podemos tener como nos equivocamos realmente. 2 al cuadrado nos da 4, menos 2 por 2, menos 2, menos 1. Entonces 4 menos 2 nos da 2, menos 1 nos da 1, positivo. Entonces este signo del tercer intervalo es positivo. Ahora bien, ya no tengo más intervalos donde comprobarlo, solamente me queda ver qué solución me sirve de estos tres intervalos. Como les decía, lo que nos manda acá, quién va a tener la solución es el signo de desigualdad. En este caso es un signo menor que 0. Entonces necesitamos todos los valores menores que 0, es decir, todos los negativos. ¿En qué intervalo tengo aquí negativos? Pues me dice que voy a tener números negativos acá. Es decir, en intervalo desde 1 menos raíz de 5 sobre 2 hasta 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Por qué no me sirven los otros? Bueno, porque me están diciendo que aquí voy a tener números positivos. ¿Cómo sé yo? Porque este signo que hemos encontrado acá, como les explicaba, me está diciendo que es positivo. Es decir, que acá voy a tener números mayores que 0. No me sirven. Por eso es que el término solución es este negativo, que me indica que son números negativos que obtendré en este intervalo. Bueno, ¿por qué no? Y la otra gata grande. Solución. Intervalo solución es desde menos, 1 más menos raíz de 5 sobre 2 hasta 1 más raíz de 5 sobre 2. Los corchetes, ¿cómo irán? Aquí lo puse en paréntesis, fue error, me disculpan. Todos los corchetes, ¿cómo irán? Van abiertos, porque no tengo ningún signo aquí de igualdad. Entonces aquí va a ser abierto a ambos lados. Como pueden ver, que va en la recta, nos queda C. Y esa sería la solución de este ejercicio cuando no se pueden factorizar los términos. No sé si les tienen dudas acá, cómo fue la fórmula cuadrática. Yo tengo una duda que no sé si fue por mi ignorancia. Sí, dime. Pero estoy viendo que en el cuadro ahí está el menos 1, el 0 y el 2. En lo que quiero saber, cómo saber identificar qué número colocar ahí. Porque yo según mi lógica, sería de que después del 0 haber puesto el 1. Y no sé cómo saber determinar qué número colocar para que me den bien la respuesta. Sí, recuerda que al solucionar este término de acá, 1 más raíz de 5 sobre 2 es mayor que 0, pero es menor que 2. Da como 1, da punto y algo, si no me acuerdo. No lo resolví, eso así. Pero como aquí lo que necesitamos es resolver esto. Raíz de 5 sobre 2. Ya te indico. Es encontrar tu número más pequeño que te sirva. No lo vamos a hacer tan complicado. Ok, muchas gracias. Sí, porque este raíz de es 1.61. Por eso es que utilizamos el número 2. O sea, tú lo que vas a ocupar es los valores más pequeños que te sirvan. Porque igual aquí podemos haber ocupado 100, pero no tiene el caso, porque estar sustituyendo 100 al cuadrado, menos 100, menos 1, mucha complicación. Bueno. Una duda. ¿Sí? En ese ejercicio, ¿verdad? De que usted dijo que, o sea, del menos 1, del 0 y del 2, escogíamos el 0 porque tenía el signo negativo. Sí, así es. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, es que estos números de acá arriba donde te indico esta fecha, estos números son números de prueba. Con números de prueba te digo que son para encontrar nuestros signos de acá abajo. Nuestros signos son los que mandan en realidad lo que es la solución del ejercicio. Son números para probar. No sé si entienden a qué me refiero hoy. sí, gracias. Bueno. Ahora bien, continuamos con el último que sería caso, digamos.
desigualdades con cocientes. Estas son un poquito más, son lo mismo de factorizarlo y encontrar la solución. Lo que normalmente requiere es que se ordenen. El ejemplo 1 tenemos 1 sobre raíz de 3, perdón, 1 sobre 3x menos 1, menor que 2 sobre x más 5. ¿Qué vamos a hacer acá? Siempre vamos a dejar de un lado 0, sin nada más, y del otro lado todos los términos, ya sea lado izquierdo o lado derecho, eso no importa, pero siempre respetando el signo, el símbolo. Ahora bien, tenemos 1 sobre 3x menos 1 menos 2 sobre 3x más 5. Queda esto finalmente. Un paréntesis. Queda esto finalmente. ¿Cómo encontramos esto? Con el mínimo común divisor. Es decir, que le voy a explicar con letras acá. Si tengo un A sobre B, menos, eso puede ser más, menos, no importa, sobre C, sobre D, factores, tal como están expresados acá, como los encuentro. Voy a poner el corchete aquí, que no voy a ponerlo. Vaya, sí. Quiero que todo esté expresado en factores. Este es un factor multiplicado por este es otro factor y restado de este otro factor. ¿Por qué? Porque cada de estos factores me representará una raíz o número crítico, que es lo que busco, porque se analiza de igual forma que las ecuaciones cuadráticas. Realizo el cuadro y veo cuál me funciona. Pero bien, para llegar a esto forma más rápido, que les indico esto. Tienen 4 términos, 2 fracciones. Para encontrarlo solamente multiplico este por este. Es decir, siempre me va a quedar B multiplicado por D, que son nuestros factores de abajo. ¿Y qué me tiene arriba? Arriba me quedará el primer término. Voy a dividir B eso por D. Voy a dividirlo entre B, que se me eliminaría la B. Solamente me queda el factor D. Es decir, el primer término. Tengo B por D dividido entre acá, entre B. Se me van a eliminar las D y solamente me queda la D. Esta A siempre la voy a llevar. La tengo ahí expresada. Entonces, ¿qué voy a tener? A multiplicado por D. Ahora bien, nuestro segundo término. ¿Qué tengo? Tengo un menos en este caso. Nuestro segundo término, que era acá. Vuelvo a dividir todo lo de abajo, o sea, B por D, dividido entre este término de acá, nuestra segunda fracción, que es D. Se me elimina la D, solamente me queda B. Como aquí tengo este factor C, solamente lo escribo, y el valor que irá dentro del paréntesis es B. Ahora vamos al ejercicio. En el ejercicio que tenemos nuestros factores, por decirlo de abajo, esto es x menos 1 y x más 5. Como ven, solamente los pasé a multiplicar juntos a ellos. Y para obtener el factor de arriba, aquí tengo un 1, ya aquí tengo mi 1. Entonces divido esto entre esto. Se me va a eliminar en el primer término esto con esto, solo para encontrar este factor de acá arriba. ¿Qué me sobra eliminar? X más 5. Todo eso solo lo coloco acá, tal como les indicaba acá en este pequeño esquema. Nuestro segundo término, es decir, tengo menos el 2, que sería este 2, multiplicando por dividir nuestro factor de abajo entre esto, x más 5. Se me elimina el x más 5. Solamente me queda 3x menos 1, que es esto acá indicado. Es tal cual les puse acá. Esto como esquema, como pueden ver, siempre les quedará así. Media vez lo tengan ordenado. Es facilidad nomás. Ahora solo se realizan las operaciones correspondientes. 1 por x más 1, perdón, 1 por 5, 5, x más 5. Menos 2 por 3x menos 6x. Menos 2 por menos 1 nos da más 2.
Y si x menos 6x me nos da 5x, 5 más 2 nos da 7. Ya tenemos todo, ya no tenemos más términos que simplificar, y ya tenemos todos nuestros factores o raíces, posibles raíces. Tenemos una raíz que es menos 5x más 7, la segunda raíz 3x menos 1, y la tercera raíz x más 5. ¿Por qué son raíces? Porque todas están multiplicando o dividiendo en conjunto, no están sumando nada, ni están restándose ellas solas, toditas solas, ¿no? En donde tenemos nuestra primera raíz menos 5x más 7. Como les decía, para encontrar el número crítico, que es también la raíz, tenemos que resolver la x, igualarlo a 0 o representarlo por el signo de desigualdad indicado. Bueno, perdón, en este caso no es igualado a 0, es representado por signo de desigualdad cuando son cocientes. Primera raíz, menos 5x más 7. Eliminamos nuestros 7 a ambos lados, nos queda 7 positivo, 5x al lado izquierdo, y este x5 pasa a dividir al otro lado, entonces nos queda 7 quintos, x menor que 7 quintos. De los segundos factores, es decir, 3x menos 1 y x más 5, los números críticos serán, aquí sí se igualan a 0, es decir, 3x menos 1 igual a 0, dejamos la x sola, 3x va a ser igual a 1 positivo, luego para eliminar este 3, lo dividimos entre ambos lados, y nos queda finalmente que x es igual a 1/3. Y aquí está más sencillo, x más 5, solamente el signo, perdón, el 5 pasa al lado derecho a restar, x igual a 5. Estos son mis números críticos. Ahora bien, ¿qué hago con ellos? Vuelvo a realizar nuestra tabla de variación o la matriz para encontrar los intervalos que nos funcionan. ¿Qué colocamos acá? Nuevamente les recuerdo. Colocamos todas las raíces. Esta es una raíz, 2 raíces, 3 raíces. Y al final coloco la ecuación o desigualdad tal cual la tenía indicada. ¿Qué eran eso? Pueden ver acá. Todo lo que está en el cuadro es esto. Solo que he expresado cada uno de sus factores y al final todo el término este. Ahora bien, siempre construimos el mismo cuadro. Nuestra recta real, a nuestro lado izquierdo tenemos menos infinito, a nuestro lado derecho más infinito, en el último. ¿Y qué colocamos en medio? Primero, estos números de acá arriba. Estos números son las raíces, los números críticos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos 7 quintos, 1/3 y 5. En orden lo vamos a colocar. Menos 5, perdón. En orden lo vamos a colocar. Está menos 5. Está menos 5, 1/3 y 7 quintos. También tenemos menos infinito y más infinito. Todo esto me representa a mí la recta real o nuestros intervalos o números críticos. Todo eso es lo mismo en este caso. Ahora bien, ¿qué tenemos en nuestro lado de abajo? Nuestra siguiente columna. Estos números de acá son números contemplados entre cada intervalo. Es decir, que aquí tenemos nuevamente un intervalo. Aquí tenemos otro intervalo de 5, desde menos 5 hasta 1/3. Aquí tenemos otro intervalo desde 1/3 hasta 7 quintos. Y aquí tenemos otro intervalo desde 7 quintos hasta más infinitos. Vamos a encontrar cuál de todos estos intervalos me funcionan a mí en mi problema. ¿Cuál es mi conjunto solución? Pues bueno, vamos a encontrar que nuestros valores menores o que 0. O dicho de otra forma, nuestros números negativos. O sea, todos los que tengan número negativo. Intervalos donde se cumpla eso. ¿Cómo los encontramos? Seleccionamos un número indicado presente entre estos intervalos, es decir, desde menos infinito hasta menos 5. Yo escogí el 6, perdón, menos 6 porque está más próximo y más pequeño. Sustituyo acá. Menos 6 por, perdón, menos 5 por menos 6, menos 5 por menos 6,
más 7. Menos por menos va a dar más. 5 por 6, 30. Más 7, 37. El resultado, el número no importa, sino que más que todo el signo. Veo que es positivo. Entonces aquí va a un número positivo. Luego el segundo término, siempre utilizando nuestro número 6. 3 por menos 6 menos 1 nos va a dar un valor de 3 por menos, pero más por menos, menos 3 por 6, 18, menos 18, menos 1, menos 19. Me importa el signo, entonces aquí es negativo. Vuelvo a tomar el 6 que es contemplado en el intervalo este. Menos 6 más 5. Esto nos da un valor de menos 1. Es nuestro número negativo. Ahora bien, este de acá abajo, todo esto es nuestro factor a encontrar. Podemos encontrarlo sustituyendo este menos 6 acá, o podemos realizar las operaciones acá indicadas. Yo veo que aquí hay un producto abajo, es decir, bueno, se lo voy a pensar acá. Arriba tengo menos 5 más x. ¿Qué signo me dio menos 5 más x? Me dio positivo. Dividido entre 3x menos 1, este de acá, me dio negativo. Porque tenemos también que x más 5. ¿Qué signo me dio? Me dio negativo. Aquí son las operaciones de signos, que para ver cuál me va a dar acá. Tengo menos por menos, me va a dar más, aquí abajo. Más entre más, me va a dar más. O sea, solamente operé con los signos de este factor de acá, para no estar sustituyendo el número acá. Si no, tendría que haber puesto menos 5 por menos 6 más 7, todo dividido entre 3 por menos 6 menos 1, todo esto multiplicado por menos 6 por menos más 5. Al final me iba a dar un número positivo. No sé cuál era el número, pero sí sé que iba a ser un número positivo. ¿Por qué? Porque es más fácil realizarlo operando con los signos. Ahora, para encontrar nuestro segundo signo, es decir, este de acá, lo voy a indicar acá, voy a tomar un número contemplado entre menos 5 hasta un tercio. Yo sé que pasé un número negativo a un número positivo, entonces pasé por el 0. El 0 es más fácil. Vengo yo, sustituyo este 0 en cada uno de nuestros factores. Nuestro primer factor, menos 5x más 7, es decir, menos 5 por 0 más 7, menos 5 por 0, 0, más 7, más 7, un número positivo. Entonces aquí es más. Un segundo, 3 por 0, 0 menos 1, menos 1. Entonces más un signo negativo. Tercer factor, 0 más 5 me da 5. 5 positivo. Entonces tengo 5. Tomando en cuenta de nuevo lo anterior que les dije, operando solo con los signos, menos 5 más x, este de acá, es positivo dividido entre el segundo factor, 3x menos 1 me indica que es negativo, es decir, menos. El tercer término, x más 5, que está multiplicando acá abajo, me indica que es más este de acá. Entonces tengo menos por más, dar menos. Más entre este menos de acá abajo que me dio al multiplicar menos por más, me queda menos. Es decir, que este signo de acá abajo es negativo. Este cuadro, este intervalo de acá va a ser un intervalo que nos da valores negativos. El tercer intervalo, de un tercio hasta 7 quintos, son números pequeños. Ambos pasan un tercio, hasta 7 quintos me va a dar que en medio tengo un 1. Eso con la calculadora pueden resolver rápidamente, o si manejan bien las fracciones. No es mi caso. Tomo en cuenta el 1. Entonces tengo acá que sustituir este 1 entre mis tres factores de nuevo para encontrar los signos correspondientes acá. Entonces tengo el primero, menos 5 por 1 positivo más 7
Esto me va a dar menos 1 por 1, menos 5 más 7, me va a dar más 2. Me interesa el signo más el segundo término, 3x menos 1. Esto tercer signo, que sería en este caso, tomamos 1, voy a borrar este dispositivo. Este 1 lo vamos a ocupar acá. 1 más 5 me da 6, es decir, 6 positivo, es un 6. Uy, aquí el segundo término, perdón. Me salté el tercero. Entonces 3 por 1 menos 1. 3 por 1, 3 menos 1, me da 2, 2 positivo. Entonces aquí tengo más. Y como para encontrar el signo de acá abajo, como les indicaba, más que el término de arriba dividido entre el signo de abajo, más que sería este término de acá, multiplicado por el segundo término, más por más, nada más acá, más entre más, nada más. Ya tenemos el signo. El último signo, en el último intervalo, tenemos que números contemplados entre 7 quintos hasta más infinito. En este caso sería 2, por más facilidad. Yo ocupo el número 2, pueden ocupar ustedes cualquier número en este intervalo. Menos 5 por 2 más 7, sustituyen cada término. Menos 5 por 2, menos 10. Más 7, menos 10 más 7, me da menos 3, signo negativo. En el segundo, 3 por 2, 6. Menos 1, 6 menos 1, 5, más positivo. En el último, 2 más 5, 7, positivo. ¿Cómo encuentro el signo de acá? Ya les dije fácilmente. Tomamos en cuenta el primer signo es menos. ¿Por qué va arriba? Porque este factor menos 5 más 7 está arriba, en la ecuación. Dividido entre 3x menos 1, mi factor es 3x menos 1, veo que es positivo, entonces es positivo. Multiplicando al segundo término de acá abajo, x más 5, veo que x más 5 me da positivo, entonces coloco positivo. Más por más me da más, menos entre más me da menos, es decir que este valor de acá es menos. Vamos a borrar esto para que se vea. Entonces ya finalmente ya tenemos nuestros signos que necesitamos son en nuestros intervalos. Más y menos. Ahora bien, quiero ver. ¿Qué buscamos entonces ahora? Nuestra desigualdad nos decía que teníamos que utilizar los valores menores que 0. Menores que 0. Les decía que iban a ser signos negativos. Entonces vemos que en nuestro cuadro de variación encontramos valores negativos en estos intervalos. ¿En qué intervalos son donde tengo negativo? Pues bueno, aquí arriba puedo ver que tengo desde menos 5 hasta un tercio. Y donde más tengo valores negativos, desde 7 quintos hasta más infinitos. Entonces, ¿qué nos va a decir la conjunto de solución? Que va a ser menos 5 hasta un tercio, unido con 7 quintos hasta más infinito. ¿Por qué ha unido? Porque hay un salto en este intervalo, es decir, no toma estos valores. Por eso es una unión. ¿Van a ir abiertos? Sí, porque la desigualdad indicaba que iba a ser menos. ¿Menor qué? Entonces aquí es menor, pero no es abierto. En ambos lados va a ser abierto en ambos intervalos. Y ese sería el conjunto de solución de este ejercicio. No sé si tienen consultas, solo es de factorizarlo y de sacar los números críticos y realizar el cuadro de variación. Ese ejemplo es rápido, es el último que tenemos y con este creo que les puedo quedar más dudas sobre este tipo de problemas. Tenemos x más 1 dividido entre x más 3 menor o igual que menos 1. De nuevo, siempre factorizamos, pasamos de un lado que quede nuestro 0 completamente sobre y de nuestro otro lado nuestro demás término. De igual forma, volvemos a realizar la operación que les indiqué antes. A, B, más
BC, básicamente es así. Nos queda decir B multiplicando por D, A multiplicando a D, nuestro signo, en este caso es más, C multiplicando a B. O sea, ustedes solo vean este esquema y tengan algo similar a esto y ya se lo hice. Ya estuvo, solamente de sustituir en la ecuación. Pero en este caso, para más facilidad, como aquí tengo un 1, ese 1 lo puedo representar sobre lo que es el mismo término. ¿Cuál término? Este factor de acá abajo. Para sumar directamente x más 1 sumado a x más 3, porque x más 3 dividido, o sea, este término acá, x más 3 entre x más 3 es 1. Solamente se hace por acomodar el término acá. Finalmente, luego de simplificar, esto solamente es álgebra que es de manejar. Lo que nos interesa a nosotros es cómo resolverlo. Lo del conjunto, encontrar el conjunto de solución. Finalmente, luego tenemos solo dos raíces, los cuales son 2x más 4 y nuestra segunda raíz x más 3, menor o igual que 0. Es decir que cuando tenemos 2x más 4, despejamos a x y tenemos que x es igual a menos 2. Ese es nuestro primer número crítico. Y cuando tenemos el término de abajo, x más 3 igual a 0, recuerden que para encontrar números críticos los igualamos a 0. Despejamos la del 3, quedando la x sola, y solamente nos queda x igual a menos 3. Eso solo es para encontrar las raíces de los números críticos. Ahora bien, el cuadro de variación es lo que debemos plantear bien. Retomando de nuevo, tenemos dos raíces, dos factores expresados, 2x más 4 y x más 3. Y al final, aquí donde les indico, tenemos el producto de estos mismos. Perdón, aquí es la división de los mismos. No le puse el signo entre, porque aquí están divididos. Siguiendo, planteamos nuestra recta real con los números indicados con los números críticos. Siempre menos infinito, más infinito. Nuestros números críticos en este caso es menos 2 y menos 3. Ordenados según el orden. Menos 3, menos 2. Según el orden de mayor a menor. El orden que corresponde a la recta. ¿Qué número puedo utilizar para probar la ecuación para probar mis factores? Pues bueno, aquí les puse un menos 6 y aquí les puse, perdón, aquí no es 0, ¿cierto? 2x menos 4. Perdón, aquí tendría que ser, aquí sí está el 2, aquí lo puse mal. Aquí vamos a poner 2.5. Menos 2.5. Fue error aquí, no lo planteé. Este va a ser el valor a probar acá. Y aquí sí tenemos 0. Vale. ¿Qué vamos a probar acá? Este valor, vamos a ponerlo 4. Es el número más pequeño. Sustituyo acá 2 por menos 4 más 4. 2 por menos 4 me da menos 8 más 4. Menos 8 más 4 me da menos 4. Este es negativo. Y menos 4 más 3 me da menos 1. Es también negativo. Menos entre menos. ¿Por qué menos entre menos? Porque el signo de arriba, o sea, el factor de arriba está dividiendo el factor de abajo. Yo sé que el factor de arriba me dio un número negativo. De igual forma, el factor de abajo me dio un negativo. Menos entre menos me da más. El segundo, aquí vamos a utilizar 2.5 por 2, es decir, menos 2.5 por 2 más 4. 2.5 por 2 menos 4.5 por 2, 1, o sea, aquí sería menos 5. Más 4, a ver, 1, perdón, menos 1. Es decir, que el signo de acá es negativo. Ahora, siguiendo aquí, en el segundo factor, menos 2.5 más 3. Menos 2.5 más 3 me da 0.5, pero lo que me interesa es que es negativo, menos 0.5, perdón, es positivo.
más 0.5, entonces aquí es positivo. ¿Cómo encuentro el término aquí abajo? Pues bueno, dividiendo, ya que los factores así me indican que están menos entre más, me va a dar menos. El último término, desde menos 2 hasta más infinito. Utilizo el 0. 0 por 2 más 4. 0 por 2, 0 más 4, 4. Positivo, entonces aquí es positivo. El segundo término, 0 más 3. Vean, es positivo. Más entre más, me da positivo. ¿Qué me interesan aquí? Pues bueno, me interesaban los valores menores o iguales que 0. Decía menores o iguales que 0. Es decir, los números negativos, en este caso también. ¿Dónde obtuve números negativos en el cuadro de variación? Pues bueno, en el segundo intervalo contemplado entre menos 3 hasta menos 2, porque aquí al realizar las operaciones correspondientes tuve un negativo, más no en los otros dos intervalos. Como veo, tengo un número positivo. Eso no me sirve en la solución, sino que ¿dónde está el signo negativo? Es el intervalo de menos 3 hasta menos 2. ¿Cómo queda este conjunto de solución? Desde menos 3, que es nuestro primer número, coma, hasta menos 2. Los corchetes abiertos, pues bueno, la desigualdad nos indica, es menor o igual que. Con decir igual que, ya nos está diciendo que son corchetes cerrados. Este es el conjunto de solución. Como verán, esta es forma de resolver los ejercicios y así terminamos la presentación de desigualdades. Si tendrán dudas, me las pueden hacer saber y vamos a... Creo que no hay dudas al momento, ya mejoré la cena, así que podemos ir retirando claramente. Solo que aquí se pueden dar números imaginarios, sí se pueden dar números imaginarios, pero no es el caso, solamente trabajamos con números enteros reales. Perdón, no enteros, no, que números reales, positivos, negativos o fraccionarios. Y creo que no hay mayor consulta. No hemos finalizado esta sesión y muchas gracias por su participación y por estar presente.